Muy buenos días, amigos televidentes, gracias porque están en nuestra sintonía. Bienvenidos al análisis económico semanal y también a la cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana seguimos analizando los efectos del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, esta vez desde la perspectiva económica. Mis invitados de esta mañana: tengo el honor de contar en el estudio con el ministro de Economía, Tarsi Salomón. Ministro, buenos días y bienvenido. Buenos días. También está Oscar Cabrera, él es el presidente del Banco Central de Reserva. Oscar, buenos días y bienvenido. Bueno, muy buenos días, Merlin. Un saludo a la población salvadoreña. Bueno, sin duda el triunfo del empresario ha generado expectativa no solo al interior de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Ya se han visto las primeras reacciones de algunos países, algunos de manera muy diplomática, otras reacciones han sido calculadoras. Los que sí se expresaron de manera inmediata fueron los mercados y las principales bolsas de valores, que tuvieron cierres a la baja inmediatamente, pero en las últimas horas han tendido ya a recuperarse. Eso debido a que había cierta incertidumbre sobre lo que podría pasar una vez confirmado ya el triunfo de Donald Trump. Esta mañana vamos a hacer un análisis económico sobre lo que podría pasar si los temores de muchos sectores tienen base. Planteamos desde ya tres interrogantes que a lo largo del programa vamos a tratar de darles respuesta. Uno de los primeros planteamientos que hacemos es: ¿qué pasará con la economía de los Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump? Otra de nuestras interrogantes es: ¿cuáles podrían ser las repercusiones en nuestra economía a partir de lo que ocurra en Estados Unidos? Y la otra: ¿qué pasará en el país si caen las remesas que actualmente aportan el 16% del Producto Interno Bruto? Vamos a tratar de abordar diferentes temas. Otro de los que está sobre la mesa de discusión es la aprobación de 550 millones de dólares en bonos, que podría ocurrir en la sesión plenaria de esta tarde, al mediodía o después de la sesión solemne en la que va a tomar oficialmente la presidencia Guillermo Gallegos. Está previsto una nueva reunión en la que se espera se terminen de ajustar algunos acuerdos entre el gobierno, el FMLN y la oposición. Sobre esos temas vamos a estar hablando y ayer el presidente del BCR decía: aprobar en partes los 1.200 millones de dólares en bonos va a generar un costo de aproximadamente 78 millones de dólares que se perderían. Así es. Sí, el Banco Central es el agente financiero del Estado y como tal se encarga del proceso de las emisiones de los eurobonos. Es nuestra responsabilidad estar monitoreando cuáles pueden ser los costos por las emisiones y en sí los costos por los intereses. Usualmente es un costo más bajo una sola emisión, como sería el caso de los 1.200. Sin embargo, eso implica que pueden ser un incremento de costos de alrededor de 78 millones. Desde ya creo yo que ese costo hay que asumirlo. Ayer hubo un acuerdo político, entiendo yo, por 550 millones, pero es mi responsabilidad desde ayer estar anunciando la diferencia entre una sola emisión y dos emisiones. Esos 78 millones implica en costos y en el pago de intereses. Exacto, son costos por la comisión que emite primero los bancos que estructuran la emisión, también las firmas de abogados, y obviamente son valores que yo creo que en una economía con fuertes restricciones fiscales debe tomarlo en cuenta. Ahora, ¿se le ha planteado esto a la oposición en las reuniones? Entiendo que sí, ¿verdad? Entiendo que sí. Esta información desde el gobierno la hemos tenido desde hace más de 2 semanas, ¿verdad? Y bueno, ya en el campo de las negociaciones en concreto, digamos, no pudiera afirmar cuáles fueron las respuestas, ¿verdad? Ahora, se plantea otra alternativa, una sola emisión
y dejar congelados algunos, parte de estos recursos, como se estaba planteando, que en este momento el gobierno solo pudiera usar 550. Sí, yo creo que si de parte de la oposición 550 millones son los que se tienen que utilizar este año, cuando el señor ministro de Hacienda ha planteado que todavía es insuficiente ese monto, se pudiera dejar depositado en el Banco Central el resto mientras avanza digamos las negociaciones, ¿verdad? Y esto daría como consecuencia que el país se rebajaría pues un costo del monto que hemos expresado. Ministro, obviamente la situación económica, la situación fiscal requiere de un acuerdo político para salir como del atolladero en el que se está. Bueno, mira, estas son de las cosas que yo creo que son paradojas o contrariedades que se dan. Por un lado, la oposición exige austeridad, control del gasto, eficiencia, y lastimosamente la fecha para que esto pasara y los mecanismos eran para el 31 de octubre. ¿Por qué el 31 de octubre? Porque la primera semana de noviembre entraban ya las evaluadoras de riesgo como Moody's, y pasó lo que pasó, nos bajaron, y precisamente por no llegar a un acuerdo político. Y eso lo hace más caro, la colocación. Eso tiene un costo extra, y no de decenas de miles, sino que millones. Aparte de eso, precisamente como dice aquí el presidente del Banco Central, hay mecanismos para aprobar los 1.200, dejar depositados en el Banco Central de Reserva, para irlos liberando según vayan los acuerdos, y allí se hace otro ahorro. Pero lastimosamente como que le apostamos a la confrontación y no a la concertación, ¿verdad? Y estos son los costos que cada vez, como te digo, el crecimiento económico de este país pasa entre una de sus variables, y yo creo que la más importante, y lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, es el alto nivel de confrontación y el poco deseo de la concertación que se da, ¿verdad? Entonces, ahora lo estamos viendo, pues lo que te está diciendo aquí, ya los números, pues el Banco Central de Reserva es el responsable de llevar todos los números, los datos de la economía, y así también el financiero del Estado, y te dice muy claramente, mira, esto te cuesta 78 millones ahora. Posiblemente hubiera costado muchos millones menos antes, pero vamos por eso. O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a poner en realidad el tema de país, en el sentido de qué país queremos? Por ejemplo, en la mesa de crecimiento económico donde estamos participando, ya se le hizo una presentación al señor Claudio de Rosa, que también está en esa mesa, de cuál es el país que nosotros queremos, o sea, cuál es el planteamiento del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, y él está muy de acuerdo con lo que estamos haciendo, que es la apuesta a un sector productivo, la transformación productiva, al empleo, a fortalecer todos esos sectores que ya se analizaron desde hace 2 años para darle fuerza, y eso está ahí. Fue creado también con el Banco Central de Reserva toda la data, y lo que queremos es fortalecer los sectores productivos para generar empleo, no es otra. Ahora, todo esto, la incertidumbre fiscal, la falta de acuerdos en el campo político, tiene efectos en el tema económico. Ah, claro, mira, por eso es que te estoy diciendo, o sea, y el mismo Fondo Monetario Internacional te lo está diciendo, que una de las variables, por el lento crecimiento, no le quiero decir bajo, porque ya rompimos la barrera del tradicional 1.6, 1.8 que estamos en el 2.5, y espero que se va a cerrar igual este año, o mejor, pasa por el tema de la confrontación, de ponerse de acuerdo. Te voy a dar un caso.
Por ejemplo, estamos esperando que se apruebe tal vez este día, ojalá, el préstamo para las pavas, la ampliación y toda la parte del agua, que el proyecto Las Pavas. Son como 50 o 40 millones, no tengo la cifra exacta. Pero eso te representa a ti que ya se están liberando. Al solo aprobarse eso, se están liberando alrededor de más de 200 millones en proyectos de inversión en construcción, de un total de 500 que ya están en trámite. Cuando yo te digo estos 250, ya pasaron toda el calvario de la tramitología, que ahora muy bien lo dice Casalco en uno de los rotativos, ¿no? Que hay que disminuir. Eso ya pasaron. Entonces, cuando tú vienes y dices, vamos a soltar 250 millones en permisos para la construcción, para que den empleo, pero pasa precisamente porque qué país queremos. Ejemplo, tenés el otro préstamo que se perdió, lastimosamente, en ciencia y tecnología, ¿verdad? En donde se perdió esa oportunidad, eran como 30 millones para apostarle a eso. Y claro, cuando tú ves todas las mediciones como el Doing Business o el World Economic Forum, estamos bajísimos en ciencia y tecnología. O sea, tenemos aquí que casi el 50% de nuestras exportaciones son de textil y confección, y aquí no hay técnicos en patronaje. O sea, tenemos muy baja innovación, muy baja tecnología. Estamos haciendo los esfuerzos del Ministerio de Economía, por ejemplo, con el Instituto de Empaque, con Taiwán, ahí en la Don Bosco. Estamos ya para lanzar el próximo año el Instituto de Innovación y Tecnología del sector textil y confección, ¿verdad? Vamos con el de calzado en Santana. Pero se necesita eso, ¿no? O sea, por definirse, como dijo Gina Montiel precisamente en uno de los canales, por ponernos de acuerdo de qué país queremos, y que lo económico no sea, ¿verdad?, una confrontación política, ¿sí? Yo creo que lo político debe ser cuál es tu planteamiento de la sociedad, cómo vas a atender la salud, cómo vas a atender la educación, cómo vas a atender la seguridad. Pero la economía somos todos nos vemos perjudicados. ¿Okay? ¿Qué hubiera pasado si nosotros entramos como país en un impago? Es a la empresa privada que le van a encarecer todos los intereses. Se le cierran líneas, o sea, es toda la sociedad, solo por como te digo, una negociación que se va llevando, que ahora nos está costando muy caro, ¿ok? Y espero que no nos siga costando más caro, ¿no? Ahora, hay una nube negra, un nubarrón negro que se acerca a El Salvador, porque cada vez, en la medida que no hay un acuerdo fiscal, el panorama se vuelve más desalentador. Ya lo decía el ministro, una de las calificadoras de riesgo baja la calificación a El Salvador, y aún así todavía no hay acuerdo. Y cada día que pasa, ese nubarrón se acerca mucho más. ¿Es así? Yo creo que el ministro ha definido muy claro cómo la alta polarización política ha llevado a un proceso de degradaciones de manera continuada por las tres agencias calificadoras de riesgo. Solo en este año hemos tenido degradaciones en agosto, en octubre y hoy a principios de noviembre. Estamos ya casi a un borde de una calificación denominada ya bono basura. Y esto implica, primero, que el costo de financiamiento para la economía salvadoreña se aumenta. Eso implica que si nosotros evaluamos el ENVI Plus, que es un indicador que se calcula en los mercados internacionales del spread soberano, implica que si nosotros queremos emitir un título valor en los mercados internacionales, nos van a pedir una sobretasa para captar este riesgo motivado por las degradaciones de las calificadoras de riesgo. Esto se hubiese evitado si se hubiese llegado a un acuerdo en cuanto no solo a la situación fiscal, porque yo y el Banco Central sí hemos planteado que la política fiscal solo es una herramienta
pero no es el fin en sí mismo. El fin del acuerdo tanto de las fuerzas políticas debe ser generar empleo, crecer de forma sostenida. Esos son los grandes objetivos, pero lastimosamente la economía salvadoreña tiene esa característica, que somos muy polarizados. Incluso ya desde 2010 El Salvador estaba en los top mundiales de alta polarización política. O sea, esto no es nuevo, pero hemos llegado hoy hasta rizar el rizo, ¿verdad?, de la alta polarización política. Y por otro lado, también yo creo que si el coste de financiamiento aumenta para la industria bancaria, eso se va a trasladar en los créditos que cada uno de nosotros pagamos, ¿verdad? Entonces creo que hay que generar certidumbre, hay que acordar consensos mínimos. La población salvadoreña nos está solicitando una responsabilidad en la parte política. Sí, una situación que yo creo que estos juegos políticos se dan mucho, y eso es lo que se está dando mucho también a nivel mundial, y por eso es que están dándose estos sorpresivos, como el gane de Donald Trump. Yo siempre lo dije, ¿verdad?, que estaba todas las condiciones para que una persona como él ganara. ¿Por qué? Si tú te recuerdas, hace unos meses o hace un año más o menos, el gobierno del presidente Obama cayó en un impago, que cerraron el Estado por 15 días porque no tenían para pagarle a los empleados, porque no se había aprobado el presupuesto y la deuda. ¿Y eso podría pasar acá? En la misma confrontación, te estoy diciendo más o menos cómo están las polarizaciones, en la misma confrontación en que estamos aquí, que ya estaban los republicanos y estaba el Tea Party, que era la derecha de la derecha, y estaban los demócratas y los más, en fin, era una confrontación política, pero que el pueblo al fin y al cabo, lo que ves no le beneficia para nada. Y entonces, ¿por qué te digo que viene un personaje como el señor Donald Trump para ganar? Porque es alguien de afuera, era totalmente de afuera, ¿ok? Bueno, que hasta su mismo partido no lo estaba respaldando, no lo respaldaron los medios, no respaldó nadie, ¿me entiendes? Pero ¿por qué tuvo el respaldo de la población? Es el claro mensaje de decir, esto de los políticos, esta confrontación, al que más perjudica es a mí, y yo la quiero cambiar. Lo mismo te pasó en España, 10 meses sin gobierno. Lo mismo te está pasando en Inglaterra, ¿me entiendes? Que todo el mundo decía, no, que como nos vamos a salir, pues sí me voy a salir porque no me beneficia, yo quiero empleo, ¿ok? Entonces no estamos oyendo a la población y estamos enfrascados en ideologías, cuando el empleo y un crecimiento económico no debe ser ideológico, es lo más pragmático que puede haber, ¿me entiendes? ¿Verdad? Que es qué país vas a querer ponerse de acuerdo y apoyar esa. Por eso es que países como Taiwán o Singapur y todo eso, ese tema no es de confrontación, ¿me entiendes? ¿Qué país van a querer? Al contrario, es de concertación con el sector privado, con los partidos políticos, y para que esto vaya creciendo. En la medida no se logre un acuerdo fiscal pronto, algunos representantes de partidos políticos y el mismo gobierno están diciendo que están en cerca de un 80% del acuerdo, pero en la medida que no se concrete, ¿puede el Estado dejar de honrar sus compromisos, pago de salarios? Sí, ese es el escenario más pesimista. Sin embargo, ayer ya nos dieron una muy buena noticia, y es el primer acuerdo, por lo que yo respondería que ahora es más que remoto que se llegue a ese incumplimiento. Pero en política no hay nada escrito, mientras no estén aprobados y no se tengan en mano, digo... Eso también es correcto. Ahora, yo apelo a que ya existe un consenso para la aprobación de estos 550 millones. También va de la mano una aprobación de la ley de responsabilidad fiscal. Ahora, yo no quisiera ver ese escenario B que tú citas, Merlin, en el sentido de que lleguemos a un impago. Últimamente, como Banco Central, hemos estado recibiendo
a decenas de bancos de inversión internacional que son los principales tenedores de nuestros eurobonos, y vienen a El Salvador para reunirse, para conocer cuáles son las verdaderas condiciones. Estos inversionistas están nerviosos. ¿Por qué? Porque los mensajes que probablemente en política doméstica son normales, para los inversionistas internacionales estar hablando de default, estar utilizando el default como una estrategia política es grave. Entonces es ahí donde ellos vienen a decir, bueno, ¿cómo es posible que estén jugando al default, ¿verdad? Esto genera impactos en el financiamiento. Y quería responderte, supón que queramos emitir un bono de 10 años este día. La tasa que nos está pidiendo los mercados financieros es 6.44, pero de riesgo, por riesgo, es 4.48 que le están adicionando a ese 6.44. Si El Salvador tuviera un grado de inversión, ¿cuál sería la tasa de financiamiento? Sería cercano al 2%. Pero vamos a pagar 6.44. Por eso yo decía, los consensos son fundamentales en este país. Debemos de llegar a ese consenso y no debemos de apostarle a ese choque de trenes. En este momento estamos como muchas familias en este país que tienen deuda, tienen préstamos, tienen topada la tarjeta de crédito y el sistema financiero ya no les presta más porque dudan de la capacidad de pago. Y están estas personas obligadas a ir a un usurero donde sale muchísimo más caro. ¿Así está El Salvador? No, espérate, yo creo que no. En ese sentido te quiero dar una apreciación un poquito más de política económica. De qué es lo que estamos hablando, que es un país, y eso es lo que el Fondo Monetario viene y te dice, no nos explicamos cómo han llegado a este punto. Estás hablando que es un impago de 300 millones. En otras palabras, es una cosa risible, porque no se ponen de acuerdo, ¿me entiendes? O sea, no te estoy diciendo que son los miles y miles de millones. O sea, ya por ejemplo el Ministerio de Hacienda lo sacó, yo creo que ayer o antier, un periódico donde sale que cuando un gobierno le dieron 1.800 millones al solo arrancar. O sea, cuando tú no tienes una política monetaria, tú solo tienes una política de endeudamiento. Por eso que tal vez una de las cosas buenas de esta crisis es lo que va a venir con la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Porque yo creo que eso hubiera sido a la par de la dolarización, porque te dice cuáles son tus límites de endeudamiento, porque solo esa política tienes. Entonces, esas medidas populistas o populares que en el gobierno de Saca se hicieron con pensiones, de dar pensiones vitalicias, darle una deuda de 500, 600 millones anuales al gobierno y no percibir nada en ese rubro de pensiones, es lo que te va llevando a este endeudamiento. Teniendo una política de responsabilidad fiscal, yo creo que se hubiera parado, porque no te lo hubiera permitido, ¿verdad? Pero creo que al fin y al cabo, pues, si es de corregir la plana ahora, pues se va a corregir y hay que ponernos de acuerdo, pero no estamos hablando que tú ya tenés topado esto, tenés topado lo otro y que ya nadie te presta. No, el problema es que es como que vas a sacar el préstamo y le tienes que ir a pedir la firma de codeudor a la esposa o al esposo y el otro no la quiere dar. Pero el banco o sea, mientras me entregas ese papel te da el dinero. El problema es entre ellos que no se ponen de acuerdo, que no le quiere dar la firma, ¿me entiendes? No es que ya no tengamos espacio o el endeudamiento está topado, no es eso. O sea, yo quiero quedar bien claro. El Salvador es muy solvente. Sí, lo que estamos tratando de mencionar es que El Salvador no tiene un problema de solvencia. ¿Qué significa esto? Que la deuda de El Salvador es manejable. Para mencionarte un dato, la deuda anda alrededor del 62%, pero si le quitamos el costo de las pensiones, que de hecho
es un problema muy estructural. La deuda anda cercana al 47%, es una deuda manejable, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Es un riesgo de liquidez como el que se dio, que una decisión eminentemente técnica, que era sustituir deuda de corto plazo de 1.200 y llevarla a una deuda de mediano plazo, terminó siendo pues una elevada polarización política, ¿verdad? Los inversionistas, cuando se reunían con nosotros, decían, bueno, es que no comprendemos cómo una decisión de manejo de pasivos, de manejo del endeudamiento, desde el punto de vista de inversionistas, es más barata una deuda a mediano plazo, da un horizonte, da una predictibilidad, que quedarnos en una deuda de corto plazo. Entonces, a lo que vamos es los mercados financieros, y es lo que han mencionado las agencias calificadoras. El Salvador puede tener una solvencia, pero en el corto plazo sí tiene un problema de liquidez, y ese problema de liquidez motivado por la alta polarización política. Por eso es importante llegar a estos acuerdos, eliminar ese problema de liquidez y continuar trabajando en el diálogo pero para consensos mínimos. No solo tenemos que resolver el problema de liquidez, tenemos que pensar a futuro. Como mencionaba el ministro, aquí se pensó que el principal problema de este país era el riesgo de devaluación, y lo que hicimos fue amputarnos la mano derecha, como dice la Biblia, que si un miembro se porta mal, antes que se porte mal, mejor te lo amputas. Nos amputamos la mano derecha, que era la política monetaria, crediticia y cambiaria, y ahora la mano izquierda la tenemos quebrada, ¿verdad? En el sentido de que tenemos un problema de caja fiscal, y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, como somos derrochadores, porque esa es la concepción que hay en los medios, que somos derrochadores, cuando dijimos que sin pensiones es una deuda manejable del 47%. Ahora tenemos una ley de responsabilidad que lastimosamente lo que vamos a hacer es amarrarnos la mano izquierda, y nos vamos a quedar cómo vamos a manejar pues el vehículo, ¿verdad? Esto creo yo que es muy importante que la población entienda. Ahora, un proceso de consolidación fiscal del 3% en 3 años en una economía dolarizada, eso va a tener notables consecuencias en el crecimiento económico. Es decir, si no se aprueba una buena ley de responsabilidad fiscal, la medicina puede salir peor que la misma enfermedad. Sí, claro, porque la austeridad nunca ha sido un éxito en la mayoría de países donde se han implantado. Veamos el caso de Grecia, donde los sucesivos programas de austeridad lo que han llevado es una caída en términos acumulados del Producto Interno Bruto del 25%, y el ingreso de las familias de casi el 40%, tasas de desempleo de 2 dígitos. Entonces, lo que mencionamos nosotros es la gradualidad. Hay que tener mucho cuidado, hay que ir mimando el poco crecimiento que estamos teniendo de 2.5%, e ir evaluando que si vamos a hacer un ajuste fiscal del 3%, es que no solo puede hacerse por gastos, tiene que hacerse también por el lado de ingresos, y generar una tributación progresiva. No es simplemente vamos a solucionar el problema incrementando los impuestos del IVA que recaen sobre los consumidores. No, hay que ir sopesando cómo y todas las fuerzas políticas tienen que asumir ese costo político, ¿verdad? Ahora, yo te digo, ¿qué vas a hacer, por lo menos desde mi cartera, que es las políticas económicas, con un ajuste de esa manera que te está pegando al crecimiento? Por ejemplo, nada menos ayer al final de la tarde tuvimos ya una reunión con los técnicos del Ministerio de Economía, porque yo he pedido que se me haga un estudio de aquellos productos que se fabrican aquí en El Salvador, ya sea en zona franca o ya sea afuera de zona franca, para ver los niveles de aranceles o de impuestos que tienen para introducir esos productos. ¿Para qué razón? Para que
aumentar esos aranceles para proteger los sectores productivos de este país y el empleo de este país y promover y fomentar la diversificación en esos sectores. Y hemos identificado sectores muy sensitivos. Por ejemplo, tenés en el caso plásticos, tenés las escobas plásticas. Hay un arancel, yo creo que anda por el 15%, el cual se puede aumentar hasta el 40%. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos fabricando escobas plásticas. Tenés, por ejemplo, calzado. Tenés calzado de plástico, que también hay que lo estamos haciendo. No es posible que El Salvador tiene que andar buscando ver dónde puede vender sus productos, porque aquí hubo una autodegradación, ¿verdad? En eso de que una economía abierta y que la globalización y todo esto, y dejaron desprotegidos, desindustrializados y sin empleo a nuestro pueblo, ¿ok? Entonces, por eso que te digo, tenemos una plataforma y una política y un rumbo de país que se llama transformación productiva, ¿ok? Fomento, diversificación y transformación productiva. Y este va a ser un eje esencial, así como se creó la ley de defensa comercial contra el comercio desleal, que por 10 años hemos estado haciendo tratados de libre comercio y nunca se hizo una ley para proteger todos los dumping y todo eso, ya lo hicimos. También vamos a hacer los aranceles que protejan a toda nuestra industria, a todo nuestro empleo nacional. No es posible que venga una empresa, por ejemplo, el de OPP Film, que yo estaba hablando con el dueño, y esté invirtiendo 100 millones y tiene programado otros 100 millones para exportar a todo Centroamérica, para exportar a todo el Caribe. Y me dice, pero aquí en El Salvador estoy teniendo problemas. Me dice, ¿por qué? Porque allá por Dubái y todos esos países hay un excedente de producción por las guerras que tienen, y me están mandando todo ese excedente de producción para acá, para estos países que tienen bajo arancel. Me dice, ¿por qué no lo mandan para Brasil? Porque tiene el 20% de impuestos. O sea, protegen su industria. Todas esas son de las cosas que se deben corregir. Vamos a seguir platicando en breve. Ahora mismo vamos a ver cómo está el tráfico desde el aire. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Bueno, está el tráfico desde el aire con nuestro dron. Está ubicado en la carretera panamericana, en la zona de Ilopango. Bastante fluido el tráfico a esta hora de la mañana. Puede usted hacer uso de esta vía, al menos este tramo que le estamos mostrando está bastante fluido el paso. Si usted piensa circular en los próximos minutos por esa arteria, es una buena alternativa, al menos a esta hora de la mañana. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Con Ernesto López, análisis económico. Y todos los salvadoreños están disfrutando del exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, seguimos con la plática de esta mañana. Hablábamos sobre las condiciones en las que está El Salvador. Sin duda, el acuerdo político es clave para tranquilizar, digamos, los mercados en el país, mejorar el entorno, y llegando a este acuerdo fiscal, ¿comienza a mejorar automáticamente la calificación de riesgo, por ejemplo? No, lo que deja es que ya no sigan las bajas de calificación, ¿verdad? Por lo menos Moody's, que fue la última que nos dio el downgrade, lo que plantea es que la mejora de la calificación son poco probables, que esto va a depender de los esfuerzos que haga la República para ir mejorando la sostenibilidad de las finanzas públicas, para ir mejorando el crecimiento económico. Entonces, las metas que debemos de incorporar pues a mediano plazo
es seguir creciendo, porque el crecimiento de la economía tiene que ser más elevado que el crecimiento de la deuda. Eso es una norma, se llama una norma de oro. Y por otro lado, también hay que tener, como decíamos, mucho cuidado que a raíz del ajuste no se vaya a desbarrancar el crecimiento económico, porque entonces el objetivo de estabilizar el ratio de deuda PIB, pues al contrario, lo que va a hacer es puede elevarse más la deuda PIB, y eso dar lugar a sucesivos procesos de ajuste o de austeridad. Entonces las agencias son muy enfáticas en mencionar que hay que continuar trabajando de aras a la sostenibilidad, y no se ve en el muy corto plazo una mejora de calificación. Ahora, una de las cosas que El Salvador necesita es mejorar su dinámica económica, porque en esa medida también va obteniendo ingresos vía pago de impuestos. Ministro, ¿se está trabajando en esa área? ¿Se está buscando mejorar el crecimiento económico por encima del 2.5 que se está proyectando el cierre de este año? Mira, fíjate que, por ejemplo, cuando nosotros entramos, habían sectores en un lado negativo bastante fuertes, como por ejemplo el sector construcción, estamos con -9, -10. Terminamos el 2015 con un 0.8, casi el 1%. El semestre ha cerrado con 2.2 y esperamos, como usted estaba diciendo, con estos millones de 200, 500 millones en inversión que se van a soltar, pues va a tener otro crecimiento. Está bien claro desde un principio que se dijo cuando se lanzó en septiembre del 2014 lo que fue la política de fomento, transformación productiva, fomento, diversificación y transformación productiva. O sea, ese es el eje para la generación de empleo, para generación de exportaciones, para generación de crecimiento, que es lo que tú me estás diciendo. Y en eso hemos estado trabajando. Por eso es que te dije, en la mesa de crecimiento económico ya se le presentó al economista Claudio de Rosa, lo presentó el doctor Cabrera, lo presentó Eliana Rogel y otro equipo, de todo este conjunto de políticas que estamos haciendo en pro de la transformación productiva, lo cual ellos quedaron muy a gusto y muy contentos, y como dijo, solo falta ponernos de acuerdo. Por eso es que te digo, de qué país queremos. Entonces, eso se está haciendo, estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto se esté dando en la defensa del empleo, en la defensa de los sectores productivos, como te estaba diciendo, la salvaguarda que queremos implementar el próximo trimestre del primer año, en donde todos aquellos productos que se fabrican en El Salvador se les va a aumentar su impuesto de importación, ¿me entiendes? Porque tú no puedes estar compitiendo en las mismas condiciones con países como India, China y otros. Entre esta salvaguarda no es nuevo, son cosas que se hacen, donde tú tienes que respetar a la OMC, los tratados de Centroamérica, los tratados de libre comercio que has hecho, los vas apartando, apartas lo que son las materias primas, apartas otras cosas que tenemos, y la regla de oro es mirar lo que se fabrique aquí, ¿verdad? Como producto terminado, tiene que pagar mayor impuesto el que se traiga de afuera, ¿verdad? Como te estaba dando el ejemplo, en el caso de las escobas, tenés el caso, por ejemplo, de las tilapias, que tienen alrededor del 10 o 15%, estamos compitiendo contra China con tilapia, y aquí tenemos a toda esta gente del campo que está cultivando tilapia. ¿Cómo va a competir contra eso? ¿Verdad? Donde tenemos un espacio para elevarlo hasta el 40%. O sea, yo tengo que proteger al empleo y al campo. O sea, tenemos unos impuestos de importación bajísimos en el concepto de café colombiano. Y por otro lado estamos viendo la crisis que tiene el sector café. O sea, no es solo la industria, es como te digo, en esto de la transformación productiva, tengo que proteger al productor, al empleo, para que sea negocio, para que pueda vender, porque si solo cuando es negocio la gente va a invertir, ¿me entiendes? No debe invertir en algo que está dando pérdida, ¿verdad? Entonces, todas esas son las políticas que se van llevando. Aparte de eso, van con los apoyos. Por ejemplo, tenemos ahí un Fondepro, usualmente era un fondo no reembolsable, o sea, como dice el alcalde de Oriente, de Choto,
que se daban hasta $1 millón, que era para maquinaria, que era para ir a ferias, era para mercadeo, era, en fin, para las necesidades de la pequeña y mediana empresa. Eso en 2 años hemos repartido alrededor de 10 millones de esos fondos, con una variante. Ahora al que se le da firma documentos legales con compromiso de empleo, con compromiso de exportación, los cuales no los cumple, tiene que devolver el dinero. Y así es como, por ejemplo, sectores como calzado, sectores como exportadores de café, sectores en plástico y en otras áreas han comprado maquinaria, se están diversificando. Se está apoyando también para la formalización de esos negocios. No sé, que uno de los primeros requisitos es eso, que esté formal, ¿ok? Más no podemos tener programas que fomenten la informalidad. O sea, al contrario, el Ministerio de Economía también presentó, ya por ser la raíz de la firma electrónica, que va en esto de la concertación, te lo digo, esa era una ley que estaba desde el 2012 guardada y archivada en la Comisión de Economía, y agradezco mucho a Margarita Escobar, cuando ella entró, que me llegó a mi oficina a decirme, mire, ¿cuáles son las prioridades? Una de las primeras era la firma electrónica. Somos el último país de Latinoamérica en tenerla, pero ya la tenemos, y eso te permite a ti, y a lo que quiero llegar es a tener el día de mañana lo que es la factura electrónica. Pero ya eso ya depende de Hacienda cuándo lo va a implementar. Eso, la factura electrónica lo ha tenido México, lo ha tenido Colombia, República Dominicana, en fin, que han venido gradualmente. Primero fue opcional y ahora ya es obligatorio, y te hace crecer la base tributaria enormemente, ¿verdad? Porque ya empiezas a controlar todo el sector informal. Y cuando yo te digo el sector informal, quiero que sea bien claro, yo no estoy hablando de la señora que tiene el canasto a la orilla de la calle. Por favor, no nos referimos a eso. Sector informal es cuando tú vas a muchos lugares que no te dan ni factura, ni recibo, ni nada, ¿ok? Pero sí están moviendo miles de dólares diariamente, ¿verdad? Si no, cientos de miles, ¿verdad? Y eso tú lo puedes comprobar. Entonces, todas esas cosas tú las empiezas a ordenar para hacer crecer la base tributaria. ¿Para qué? Para no cargar los impuestos a lo mismo que siempre le han venido cargando, que ya no aguantan, que es la clase media y los salarios, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que vamos en esa transformación, y como bien dijo el presidente del Banco Central de Reserva, en la parte del ajuste tenés que ver muy bien cómo vas a hacer la parte tributaria, porque no lo puedes castigar con un IVA. Yo creo que antes de llegar a un IVA hay muchas cosas que se puedan hacer dentro del gasto público, dentro de la mejora de recaudación, dentro de la vigilancia, la supervisión. Entonces son esas cosas que tú tienes que ir evacuando antes de llegar a lo más fácil, que es decir, mire, póngale 2 puntos de IVA, pues. Pero eso a quien pega más es a los que menos tienen, pues. Y a los que ya han estado pagando tradicionalmente. Exactamente, es lo que te estoy diciendo. O sea, tenemos que ser más innovadores. Y hay otro elemento que es la alta tasa, pues, de evasión del IVA. Es alrededor del 32%. Solo en el 2015 la evasión de IVA fueron más de 700 millones de dólares. Si fuéramos capaces de reducir la evasión del 30 a 8 puntos, estaríamos obteniendo en los próximos 5 años alrededor de 260 millones de dólares. ¿Y por qué es tan difícil hacer eso? Esto lleva a dos situaciones. Por un lado, la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, no tiene 2 funciones que son fundamentales y que la mayoría de agencias tributarias en América Latina lo tienen, y es el cobro voluntario y el cobro coactivo. Son 2 funciones que necesitan reformas en este país. Y por otro lado, también hay que hacer fuertes inversiones en la contratación de auditores, ¿verdad? Serían 2 elementos que son fundamentales para mejorar, digamos, la recaudación de IVA. Si también mejoráramos la recaudación de renta,
también pudiéramos aumentar alrededor de 100 millones, digamos. Como vemos, hay ganancias de eficiencia en los impuestos actuales que pueden ser cubiertos, ya sea con reformas legales, con reformas administrativas, y esto puede traer como consecuencia, digamos, que ese 3% de ajuste sea atenuado sobre las capas medias, ¿verdad? Esto, digamos, también hay que ir evaluando, como decíamos, ahorros en la parte de gasto corriente. Uno de los ahorros decíamos, es la parte de subsidios, aunque hay muy poco movilidad actualmente en la parte de subsidios, pero también las compras públicas, es decir, lo que se refiere a proveedores únicos, pudiera ser otra opción, digamos, con el objetivo que los efectos de este ajuste fiscal no sean de notable impacto, ¿verdad? Recordemos que los hogares en El Salvador representan el 93% del Producto Interno Bruto. Una reducción en sus gastos de consumo automáticamente es una reducción en el crecimiento económico. Diferente es aquellos hogares que no tributan a la fecha, ¿verdad? Donde pueden ser el objetivo, o como decía el Fondo Monetario Internacional, también recomendaba, decía, vea, también existe el impuesto al patrimonio. Usted tiene que guardar equidad en la política fiscal, es decir, que los que generan más ingresos y riquezas pues sean los que tributen más. Es otro de los apartados que yo creo que no hay que dejar de lado, que incluso en los sucesivos artículos cuartos que el Fondo Monetario ha hecho al Salvador, ha incorporado esa medida, ha dicho, valorar el impuesto al patrimonio, ¿verdad? Entonces, son temas pendientes. Son temas pendientes. Espinosos, eso sí. Y que sí generan dificultades en el ámbito de las negociaciones políticas, pero acá también hay que ir pensando en cómo los costos del ajuste no siempre recaen en los mismos. Sí, yo creo que, mira, se vuelve espinoso cuando apartás del interés nacional a la gente, ¿verdad? Y te concentras en los intereses sectarios, ¿verdad? Se vuelve espinoso, porque ya tú defiendes ciertos sectores y no a la población. Como yo te digo, yo no estoy de acuerdo en que se aumente el IVA o que sigamos aumentando el impuesto a los que siempre han estado pagando. Ya no se puede, ¿okay? Hay que ser más innovadores. Por ejemplo, nosotros como Ministerio de Economía hicimos una propuesta para que las compras nacionales se fueran a Volpros, que es la bolsa de productos, en donde se ha comprobado tener unos ahorros hasta del 25-30% en instituciones que ya lo están implementando. El Ministerio de Economía es una, el CNR es otra, y así muchas, el Ministerio de Agricultura. Si tú pones el presupuesto del año pasado, si hubieran ido un porcentaje a Volpros, estamos proyectando que era alrededor, en el estudio que hizo el doctor Lazo ahí en el Ministerio de Economía, era alrededor de más de 300 millones en ahorro en las compras del Estado. Eso estás hablando casi de los 2 puntos de IVA que andamos buscando. Y esa buena experiencia que han tenido estas instituciones, ¿se le está mostrando al resto para decirle, miren, esto es lo que pueden hacer? Exactamente, mire, por lo menos el Ministerio de Economía es uno de los que está fomentando más que se vaya para allá. En primer lugar, porque es transparente. Tal vez para el que no conoce a qué me estoy refiriendo. Es una bolsa en donde usted certifica cuáles van a ser los proveedores del producto que usted quiere. Y ponen un día para citar la compra. Usted va a comprar, póngase $1 millón en papel bond, que remas de papel bond, y el techo es $1 millón, ¿verdad? Ya están certificados, ya se vio el producto, ya se vio las condiciones, y quedaron 3 o 4 que te pueden dar el papel. Empieza la puja para abajo. ¿Quién ofrece menos? ¿Okay?
Entonces, y de repente terminás que empezaron con 950,000, otros 925, y de repente terminaste en 730, ¿verdad? Fue la compra. Entonces, todo eso fue lo que te economizaste. Es más transparente, es más ágil, ¿verdad? Más eficiente tu gasto y ahorros cuantitativos. Como te digo, son de las cosas que tienen que implementar, ¿verdad? Y así como eso también, como él dijo, el tributo que es por parte tuya voluntario. ¿A qué se está refiriendo eso? Es el monotributo. O sea, decirle a la gente, por ejemplo, todo este sector informal y todo eso, lo tiene Guatemala, si no me equivoco. Mire, va a pagar el 5% o el 7% de sus ingresos, ¿verdad? Y ahí termina y no se le revisa, ¿verdad? Tiene sus libros y todo. Y eso existe en otros países. Pero gente que no estaba tributando y empieza a tributar. ¿Ok? Porque yo siempre he dicho, la gente quiere estar formal. ¿Por qué? Porque puede accesar a créditos en la banca, ¿entiendes? Ayudas gubernamentales, a programas que vienen por otros gremiales o las ONG como FUSADES y todo esto. Una vez tú ya formal, ¿entiendes? No eres invisible. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es facilitarle a toda esta gente. Se entra en la dinámica productiva, que en la medida que el gobierno obtiene más recursos, también tiene dinero disponible para pagar a proveedores, porque ahora mismo ese ha sido un problema. Algunos negocios, algunos empresarios o pequeños empresarios que han estado haciendo negocios con el gobierno, aún están esperando por 5 o 6 meses el pago. Digo, eso ahoga a cualquiera. Claro. Sí, yo creo que es uno de los retos que no vuelva a suceder en el manejo del gasto. ¿Por qué? Porque las micro y pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía. Alrededor del 60% del valor agregado del país lo generan las micro y pequeñas empresas. Y el 60% de la ocupación la hacen los hogares, es decir, las micro y pequeñas empresas. Y creo que eso es un punto muy importante. Otro también que yo quisiera agregar al tema de mejorar lo que es la recaudación de IVA, decíamos rebajar en 8 puntos la evasión hasta 2020. Y dentro de las mejoras que nosotros mirábamos era el total de contribuyentes de IVA inscritos en el 2015 fueron alrededor de 177,000. Y la cantidad de auditores para todos los impuestos internos, sino de la DGA, eran 327. Eso significa que la relación es de 506 contribuyentes de IVA por auditor al año. Es casi imposible estar verificando el cumplimiento de todas las obligaciones de los contribuyentes. Y acordemos, de poquito en poquito se llena el saquito. ¿Qué significa eso? Que los pequeños contribuyentes, en la manera que seamos capaces de verificar el 100%, pues el IVA va a ir creciendo. Es correcto a veces concentrarse en los grandes contribuyentes, pero sin dejar de lado al resto pues de la población, de la sociedad, ¿verdad? Entonces acá hay mejoras que han hecho otros países de América Latina. Ahora, esta poca cantidad de inspectores hace que se deba focalizar o hacer de manera aleatoria las inspecciones. Mire, yo creo que no es tanto tal vez es importante el número de fiscalizadores, pero tú tienes que tener un balance. O lo fiscalizás vía electrónicamente y con tecnología, ¿verdad? O físicamente. Pero si no tienes el balance ese, ahí es donde llegas a una evasión, porque la gente siente que no lo están controlando. ¿Okay? Ya hay tecnologías y hay todo para saber, ¿entiendes? Cuando una gente tiene algo. Hay algo que existe, que se llama la renta presunta. Lo que tú tienes con lo que tú dices que has ganado y has declarado al Estado, y de repente no te pega, como quien dice, mira, yo gané 20,000 al año, sí, pero te compraste una casa de $500,000, ¿de dónde salió?
O sea, son cositas ya existe la tecnología. Ahora, solo para retomar el caso de la bolsa de productos, te quiero decir que eso ya es legal. Ya lo incluye la ley LACAP, la ley de adquisiciones del gobierno, y es optativo de cada cartera. Entonces yo siempre digo, mire, cualquier cartera que quiera saber más de eso, pues puede contactar al Ministerio de Economía, o sea, cualquier ministerio autónomo, lo que sea, ¿verdad? Ahí podemos dar las capacitaciones con la bolsa de productos para que ellos enseñen qué es lo que está pasando y así dar también las muestras de otros ministerios, todos los ahorros que se han logrado, ¿verdad? Y los mecanismos que se pueden obtener, pero las cosas están dadas ahí, ¿no? Perfecto, bueno, vamos a dar otro vistazo a cómo está el tráfico vehicular en El Salvador. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Seguimos monitoreando el tráfico vehicular desde el aire con nuestro megadrón. Ahora está en el Boulevard San Bartolo. Esto nos lleva hacia el Boulevard del Ejército en la zona de la carretera Panamericana. Está en la luz roja del semáforo, es la cola que se genera por eso, pero una vez da la luz verde comienza a fluir de manera normal el paso por ese sector, un sector de bastante industria, bastante comercio, que genera el dinamismo que necesita este país para salir adelante. Ahí ve usted cómo está despejado y bastante fluido el paso por esta arteria, el Boulevard del Ejército. Así está la mañana, así amanece el país. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del Sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. En Bandesal reconocemos el valor de tus ideas y te ayudamos a consolidarlas por medio del programa Banca Emprendes. Llámanos Bandesal, el banco que transforma El Salvador. Y Bandesal ofrece oportunidades financieras inclusivas a través de líneas de crédito, garantías, capacitación y asistencia técnica. Para más información, llame al 2592-1100. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Bueno, y seguimos platicando sobre el desarrollo económico en el país. Me decían que tenían ya recién finalizado los datos del primer semestre de este año, de cómo se comportó la economía, y hay buenas perspectivas, incluso para proyectar cómo se va a cerrar el año. Sí, así es. El crecimiento en el segundo trimestre fue 2.5%. Los sectores que más han crecido son el sector agropecuario, con una tasa de 4.2%. Continúa el sector industria manufacturera creciendo alrededor del 2.4%. Y es muy importante mencionar el punto de inflexión que ha llevado la industria de la construcción. Después de registrar una tasa de alrededor de menos 0.8 el año anterior, hoy está creciendo a una tasa de 2.2%. Otro sector que es muy importante se refiere a bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. Estamos creciendo en este sector donde está todo lo que son servicios avanzados como call center, transmisión de datos, diseño de software. Está creciendo a una tasa de 3.2%. Y el sector relacionado con la industria turística, como es el sector restaurantes y hoteles, y con el comercio, está creciendo una tasa de 2.9%. Por el lado del gasto, recordemos que es el gasto lo que determina el proceso productivo. Mencionábamos tras cámaras que es la demanda interna la que está constituyéndose en el catalizador de la economía.
vemos cómo el flujo de remesas familiares de alrededor de 2.300 millones que hemos recibido hasta septiembre y que obviamente representa el 16% del ingreso, es una variable, pero también las cifras que nosotros tenemos de los salarios efectivamente pagados a través del empleo formal está creciendo a una tasa de 4.9%. A pesar que los gastos del consumo del gobierno, nosotros utilizamos el concepto de sector público no financiero, está flat, 0.4%. El crédito a los hogares están alrededor del 4%, y hay algo que es muy importante. En el caso de la inversión hemos observado una expansión de la inversión privada. De enero a septiembre ya tenemos inversiones realizadas de 1.750, cuando en el mismo periodo del año anterior eran 950 millones. Esto va relacionado también con el otorgamiento del crédito a los sectores productivos. El crédito ha crecido a una tasa de 8.3%. Significa que estamos en una fase alcista del ciclo económico salvadoreño, y a raíz de las medidas implantadas por el Banco Central hace 2 años para dinamizar el crédito productivo, sobre todo a los sectores de la política de transformación productiva, tenemos ya 8.3%. Por otro lado, la inversión pública crece a 2 dígitos, a una tasa de más del 14%. Contrasta la demanda externa, donde todavía no nos recuperamos en las exportaciones. Los efectos del cambio climático de 2014 y 2015 sobre la producción agropecuaria ha hecho que las exportaciones decaen menos 3.4%, ¿verdad? Son alrededor de 150 millones de exportaciones agrícolas que se han dejado de percibir en lo que va de enero a septiembre. Y en el caso de las importaciones todavía estamos obteniendo ahorros de la factura petrolera, de las gasolinas y de los derivados, y también para las empresas, sobre todo las manufactureras, han tenido una reducción de sus costos, porque sus insumos importados, su valor y su precio es, digamos, menor. Eso ha hecho que las importaciones decaen menos 6.4%. El saldo comercial, que es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones, ha mejorado para la economía salvadoreña, ha caído menos 9.9, eso creo que es muy positivo para la economía, y esto nos ha llevado a que el último dato sobre la economía norteamericana, que ha crecido en el tercer trimestre a una tasa muy elevada, ha dado como consecuencia que los crecimientos que nosotros tenemos para este año se mantengan. Nosotros tenemos una tasa estimada de 2.5%. Vemos que la economía norteamericana ha ido fortaleciendo también su mercado laboral, una tasa de desempleo de alrededor del 4.9%, que de hecho eso es una tasa que en Estados Unidos se denomina pleno empleo, es una tasa bajísima pues, de desempleo, y esto va a tener notables consecuencias para los salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Y justo lo que está pasando ahora mismo, el triunfo de Donald Trump, algunos mercados se pusieron bastante nerviosos, comenzaron a la baja. Hay protestas en los Estados Unidos ahora tras el triunfo de Donald Trump. ¿Están monitoreando ustedes lo que pasa en Estados Unidos, cómo se puede comportar la economía y el efecto que puede tener en el país? Mira, antes de contestarte eso, quiero tomar algo de las cifras. Ahí te estaba diciendo el doctor, yo creo que una de las cosas más impresionantes dentro de lo que es la reindustrialización y el fomento del empleo que estamos teniendo es las inversiones de capital, o sea, todas estas inversiones en maquinarias, en bienes de capital de las empresas, que prácticamente se ha duplicado.
Estás hablando ya de 1.750 millones contra 900 millones del año pasado. Eso significa que hay confianza, que hay rumbo. Por eso es que te digo que seguimos de parte de la cartera del Ministerio de Economía dándole más impulso, defendiendo, protegiendo y fomentando todos estos sectores productivos. Y lo que dije ahora acerca de la salvaguarda de aumentar los aranceles o los impuestos de importación a productos terminados de aquellos productos que se fabrican aquí, esto va a ser acordado con los sectores productivos, con el sector privado, presentado a la Asamblea para que se hagan esas reformas, ¿verdad? No podemos seguir permitiendo que se pague un 5%, un 10% por calzado, cuando aquí tenemos fábricas de renombre de calzado, ¿verdad? Y tampoco podemos estar compitiendo con países donde los salarios mínimos escasamente llegan a los $100. No tienen ni las normativas medioambientales que nos exigen a nosotros como países. Entonces yo creo que es tiempo de que irnos quitando ese concepto de que mire, lo que pasa es que el libre mercado, la globalización o la apertura en mercados permite que el productor sea más eficiente y que busque la calidad. Mire, no estamos hablando de esa competitividad. A lo que terminamos en realidad es compitiendo con países, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tiene Vietnam con una fábrica de confección que es del Estado, tiene 500,000 de empleados, anda el salario mínimo alrededor de los $70, los $100. Como yo dije allá en Estados Unidos cuando fui a entrevistarme con los de la Cámara de Comercio y hablaban mucho de la competitividad de Vietnam, y le dije, mire, eso no es competitividad, eso ya linda en el esclavismo. O sea, yo no puedo, ¿cómo no voy a llegar a decir a un empleo de aquí, mira, seamos competitivos, te voy a pagar $100? No, al contrario, o sea, creo que entre más se fortalezca la economía interna, más va a haber producción interna, más va a haber crecimiento. Este crecimiento del 2.5 que estamos teniendo en el semestre es de pura economía interna. Por eso es que también pido que el sector privado, ¿verdad? Y el gobierno pues vayan terminando ya qué se va a hacer con el tema del salario mínimo, porque sí, la gente tiene que ganar más, ¿verdad? Somos de los países que menos ganan en la región y los más productivos. Entonces, cuando hablan del efecto cascada, ¿verdad? Yo siempre digo, mira, ¿es cascada o es fuente? Porque como que lo que cae se vuelve para arriba, ¿verdad? Entonces yo creo que ya tenemos que hablar de darle participación a la población, como él bien dijo, o sea, son más del 90% los que contribuyen a la economía, ¿verdad? En impuestos, en todo esto. Y ellos tienen que tener algo en la bolsa. No podemos estar hablando aquí que crecemos al 2.5, crecemos al 3. Es lo mismo que le pasó a Estados Unidos, ¿verdad? Que tanto crecimiento, tanto que la bolsa de valores para arriba y todo lo que tú querrás, pero cuando miramos los salarios reales estaban a los tiempos de 1995. Y el candidato que ahora ganó, ¿qué fue lo primero que dijo? Va, si esto es para ustedes, el empleo, y ahora van a ganar como se debe. Y eso es lo que han comprado a la gente, ojalá que lo logre. Pero en fin, lo mismo estamos haciendo aquí nosotros. Entonces, por ese lado te quería hablar de eso. Ahora, ¿qué está pasando y cómo estamos monitoreando, cómo nos va a afectar la parte de Trump y todo eso? Yo creo que, mira, en este momento, pues sí, después de una elección así como esa, yo creo que nada menos ayer estuvimos hablando con el embajador de Estados Unidos y en el asocio para el Triángulo Norte, la Alianza por la Prosperidad, y yo les dije bien claro, mire, hay que confiar que ese es un país, en primer lugar, que toma decisiones que aquí no se toman, que son las bipartidistas, ¿verdad? Que muchas veces son decisiones que se toman por los dos partidos, aunque no todos voten, ¿ok? Del mismo partido. O sea, ¿a qué me refiero? Que si son 50 de los republicanos, posiblemente 45 estén apoyando, 40 o 30, pero fueron decisiones que se toman y llegan al número mágico para hacerlo. En primer lugar. Segundo, es una democracia histórica, ¿verdad? Si no el mejor modelo, pero sí uno de los referentes que hemos tenido en el mundo occidental de la democracia. Hay una institucionalidad,
hay gente muy competente en todas las áreas, hay gente de carrera, profesional. Por lo ¿verdad? tanto, no se advierte que pueda pasar. Mire, yo creo que bueno, ya el primer discurso que dio el señor Trump ya un poquito más conciliador, más preocupado de cómo une todo esto que se ha hecho efervescente, como tú estabas diciendo, las manifestaciones que están saliendo y todo esto. Yo creo que hay que darle tiempo, o sea, todo. Hay que entender, ¿verdad?, que quien está ahí, si bien es cierto, es de afuera y todo, no es político ni nada, pero hubiera acompañado y está acompañado de gente muy capaz, ¿verdad? Perfecto. Y hay que darle tiempo. Algunas veces dicen el beneficio de la duda, pues sí, pero también uno pues tiene la responsabilidad de empezar a trabajar los escenarios, ¿no? Por si algo pasa, tampoco voy a ver solo a reaccionar. Yo creo que el Banco Central de Reserva está monitoreando día a día qué está pasando con remesa, qué está pasando, por ejemplo, el caso del TPS. Ayer mismo dijo la embajadora, mire, yo creo que la preocupación es de cómo detenemos el flujo de los ilegales, no de aquellas personas que están en un proceso de legalización, como es el TPS, que están documentados, cada 18 meses los renuevan, saben dónde están produciendo, o sea, tienen toda la información de ellos. Yo creo que esos son, la prioridad va a ser, mire, y esto es como los legalizamos, porque no es posible que hayan pasado 10, 5, 7 años en esta situación, ¿verdad? Y están produciendo, están contribuyendo. O sea, ellos están más preocupados por ese flujo de ilegales que no tienen control, si es de seguridad, si es droga, no tienen nada, ¿verdad? Perfecto. Ya vamos a seguir hablando de ese punto. Ahora vamos a hacer una pausa comercial. En Bandesal reconocemos el valor de tus ideas y te ayudamos a consolidarlas por medio del programa Banca Emprendes. Llámanos Bandesal, el banco que transforma El Salvador. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Seguimos monitoreando desde el aire el tráfico vehicular. Continúa nuestro Megadrón sobrevolando la carretera panamericana. Bastante fluido el tráfico a esta hora de la mañana. Hay que recordar, ya muchos centros educativos están de vacaciones y eso alivia el paso por muchas arterias. Acá estamos ingresando al Boulevard San Bartolo, una de las zonas densamente pobladas en el San Salvador, y eso genera bastante congestión, sobre todo en horas pico. Nosotros se lo mostramos acá cómo está el paso a esta hora de la mañana, una vía que usted puede utilizar para circular. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos esta mañana de jueves con un análisis económico sobre la situación del país. Y, Óscar, aprovechando su presencia esta mañana, vamos a aclarar una duda que tienen muchos salvadoreños y de repente se preguntan, ¿y qué pasó con todos los colones que teníamos en circulación luego de la dolarización? Pues primero, los colones están en la bóveda del Banco Central de Reserva. ¿Están guardados? Sí, recordemos que la Ley de Integración Monetaria definió que el colón y el dólar son monedas de curso legal. Aunque el colón dejó de circular. Aunque el colón dejó de circular, pero es responsabilidad del Banco Central resguardarlo, mantener las condiciones para que no se deteriore. Y pues ahí están. ¿Pensaban en que en algún momento se puedan utilizar de nuevo? Bajo quiero retomar las palabras del señor presidente de la República en su discurso de toma de posesión. Él dejó claro a la población salvadoreña que en su gobierno no se iba a generar un cambio en el sistema monetario actual, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nuestra responsabilidad como Banco Central es resguardar ese dinero que es de curso legal, ¿verdad? Y mientras no haya otra decisión política, porque recordemos que la dolarización fue una decisión de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
mientras no hay una decisión política, el Banco Central cumple con sus funciones. Perfecto. Ministro, se cierra el año con perspectivas positivas, al menos esa es la expectativa, y para el próximo se está trabajando para crecer a un ritmo mayor al 2.5. Sí, mira, como te digo, estamos bien compenetrados en lo que es la transformación productiva y apoyando a todos estos sectores, y como estamos hablando, solo las inversiones de capital en maquinaria y todo eso ya van a llegar, espero que lleguen a los 2.000 millones, una cifra récord en nuestro país de los últimos, no sé, 5 o 10 años, y eso esperamos también superarlo el próximo año, con medidas de apertura de mercados, con protección a los productores. Como te digo, medidas de apertura de mercados, la próxima semana voy para Nicaragua para el cierre de las negociaciones con Corea del Sur. Cabe mencionar que todos los sectores privados están muy contentos. Se ha defendido mucho la protección de todos nuestros sectores, como el hierro, plástico, textil y confección. Hemos logrado una buena negociación. Yo creo que los tratados de libre comercio son para ver qué voy a ir a vender, no para ver qué estoy sacrificando de mis sectores. Es para fomentar la exportación y el empleo, ¿no? Entonces, sí, miramos también que, por ejemplo, en el lado del azúcar, el año pasado los precios andaban como el 11 a 11 centavos la libra en el mercado internacional, ahorita están como al doble. Tenemos la exportación para China continental, que se va a reanudar el otro año, ¿no? Que fue fuerte. En el caso de Corea, pudimos entrar con azúcar con 0 arancel, era de acceso inmediato, y otras cosas que yo espero comunicarlas hasta la próxima semana, ya cuando se firme. Perfecto. La finalización. Bueno, sin duda se cierra el año con perspectivas positivas en materia económica. Ojalá se cumplan y que sean mucho mejores para el próximo, en la medida que la economía se dinamiza, puede haber mejores ingresos para las familias. En la medida que cambiemos de confrontación a concertación. Claro. Señor Ministro, gracias por venir esta mañana y acompañarnos. Señor Presidente, gracias por venir. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. A partir de mañana ya estará con ustedes Ernesto López. Pasen todos una buena jornada.